Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Tus discípulos elegidos acaban de ver a Moisés y a Elías durante tu transfiguración. Y ahora te preguntan directamente sobre Elías y lo que significaba su venida antes de la llegada del Mesías. Tú les contestaste con sinceridad y de un modo directo. Elías ya vino y no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Y después anunciaste nuevamente tu pasión, diciendo que el Hijo del Hombre, tú, padecerías en manos de ellos, del mismo modo que lo hizo el nuevo Elías. Y así fue cuando los discípulos entendieron que te referías a San Juan Bautista. La vida de los profetas es siempre una vida difícil. Son elegidos para ser señal de tu presencia en el pueblo. Muchas veces no fueron comprendidos, sufrieron persecución y a muchos les llegó la muerte violenta. Todos tienen algo de ti, porque en realidad todos te señalan. Son figuras del profeta definitivo. Yo también debo tener algo de ti, ser imagen tuya para el mundo, señal del cielo aquí en la tierra. Pero, ¿estoy dispuesto a arriesgar mi vida por ti? Esto es otra cosa. Seguirte sí, pero ¿arriesgar mi vida? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? Son preguntas que brotan en mi corazón y es cuando me doy cuenta que no estoy listo, porque me falta mucho para ser profeta de tu amor, testigo de tu misericordia. Ayúdame, Jesús, a hacerte presente en el mundo, que mi vida sea memoria de alguna palabra tuya en el Evangelio. Quiero ser recuerdo vivo de tu paso por esta tierra. ¿De qué virtud o aspecto tuyo puedo ser un recuerdo para mis hermanos? No me pides todo, me pides algo. Y ese algo, lo que hoy me pides, quiero dártelo. Ilumíname para entender qué, cómo, cuándo y dónde. Como propósito te invito en oración pedir luz al Espíritu Santo para ver qué virtud o aspecto de Jesús puedo ayudar a recordar al mundo con mi propio ejemplo. Caridad, humildad, paciencia, etc. Elige el tuyo y sé profeta de esa virtud. Les ofrezco todas mis oraciones y hoy quisiera pedir por todos aquellos cristianos que son perseguidos en el mundo y que también son profetas y que también nos recuerdan aquel pasaje del Evangelio donde dice que no hay amor más grande que dar la vida por el amigo, y Jesús es nuestro mejor amigo. Que María nos acompañe y nos ayude a ser profetas y signos divinos de la presencia del Hijo en el mundo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Cada 13 de diciembre, la Iglesia celebra la fiesta de Santa Lucía de Siracusa, mártir cristiana que vivió entre finales del siglo III e inicios del siglo IV.
Santa Lucía es muy popular y querida por ser especial intercesora cuando hay problemas de salud vinculados a la visión. Desde la Edad Media se le reconoce como protectora o patrona de la vista. Esta devoción proviene de una antigua tradición según la cual, como castigo por proclamar a Cristo, sus verdugos le habrían arrancado los ojos. Y, aun habiendo sufrido semejante atrocidad, Dios le permitió seguir viendo. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio, la tradición y el libro del cielo. Como punto primero, el cumplimiento de la profecía de Elías en Juan el Bautista. Orígenes. Cuando dice el Señor, refiriéndose a Juan, Elías ya vino, no debe entenderse que vino el alma de Elías, porque esto sería caer en el error de la reencarnación, tan contrario a la verdad de la Iglesia, sino que vino, como predijo el ángel en Lucas 1:17, en el espíritu y en la virtud de Elías. San Juan Crisóstomo nos dice que no sabían los discípulos por las Escrituras la tal venida de Elías, sino porque lo habían oído de los escribas, y este dicho corría entre el pueblo ignorante, como otras cosas que se relacionaban con la venida de Cristo. Mas los escribas no interpretaban como convenía todo lo relativo a la venida de Cristo y de Elías. Las Escrituras hablan de dos venidas de Cristo, de la que ya ha tenido lugar y de la que se realizará después. Pero los escribas, para engañar al pueblo, no hablaban más que de una sola venida y sostenían que, si Jesús era el Cristo, debía ser precedido por Elías. Cristo resuelve esta dificultad de los discípulos diciendo, y él les respondió, Elías, en verdad, ha de venir y restablecerá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías, etc. No creáis que se equivocó el Señor diciendo unas veces que vendrá Elías y otras que ya vino, porque cuando dice que vendrá Elías y restablecerá todas las cosas, habla del mismo Elías en su propia persona. Él restablecerá todas las cosas, corrigiendo la infidelidad de los judíos, que entonces se encontrará. Esto es precisamente convertir el corazón de los padres hacia los hijos, es decir, el de los judíos hacia los apóstoles. Si tan grandes bienes producirá la presencia de Elías, ¿por qué no fue enviado ya? Diremos porque entonces tomarían a Cristo por Elías y no creerían en él. Entonces creerán en Elías, porque anunciando él a Jesús, por tanto tiempo esperado, estarán todos más dispuestos a recibir sus palabras. Cuando el Señor dice que ya vino Elías, este Elías de quien habla el Señor es Juan, a quien por su especial ministerio llama Elías, porque así como Elías será el precursor de su segunda venida, así también lo ha sido Juan de la primera, y llamando a Juan Elías. Nos manifiesta el Señor la conformidad de su venida con el Antiguo Testamento y las profecías. Refiere con oportunidad su pasión, haciendo mención de la de Juan, para que de esta manera se consolasen los discípulos. Ahora en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 719, leemos que Juan es más que un profeta. En él, el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías.
anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega, como lo hará el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se quede sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Juan 1, 33, 36. En el volumen 23 de diciembre 18 de 1927, le dice Jesús a Luisa: Hija mía, cada profecía que les decía a mis profetas acerca de mi venida a la tierra era como un compromiso que hacía con las criaturas de venir en medio a ellas, y los profetas manifestándolas disponían a los pueblos a desear y querer un bien tan grande. Y ellos, al recibir estas profecías, recibían el depósito del compromiso. Y conforme iban manifestando el tiempo y el lugar de mi nacimiento, así iba aumentando las prendas del compromiso. Así estoy haciendo con el reino de mi voluntad. Cada manifestación acerca de mi fiat divino es un compromiso que hago. Cada conocimiento suyo es una prenda de más que agrego. Y si hago mis compromisos es señal de que así como vino el reino de la redención, así vendrá el reino de mi voluntad. Mis palabras son vidas que pongo fuera de mí, y la vida debe tener su morada y producir sus efectos. ¿Crees tú que sea cosa de nada una manifestación de más o una de menos? Es un compromiso de más que hace un Dios, y nuestros compromisos no se pueden perder. Y por cuantos más compromisos hacemos, tanto más está cercano el tiempo de realizar nuestros compromisos y ponerlos al seguro. Por eso pido de ti suma atención y que no dejes escapar nada. De otra manera perderías un compromiso divino que traería grandes consecuencias. Y en el volumen 18 de diciembre 25 de 1925 le dice: Por eso, como precursor del don de mi voluntad que quiero hacer a la criatura es el conocimiento de ella, el conocimiento prepara el camino. El conocimiento es como el contrato que quiero hacer del don que quiero dar. Y por cuanto más conocimiento envío al alma, tanto más es estimulada a desear el don y a solicitar al divino escritor que ponga la última firma, que el don es suyo y lo posee. Entonces, la señal de que quiero hacer don de mi querer en estos tiempos es el conocimiento de él. Por eso sé atenta en no dejar escapar nada de lo que te manifiesto sobre mi voluntad, si quieres que yo ponga la última firma del don que suspiro dar a las criaturas. Síntesis. Así como Juan es el Elías que abre los caminos del Mesías, hoy los conocimientos del fiat abren los caminos para su reino. Juan es precursor de Cristo. El fiat es precursor del reino de Cristo en las almas. Como punto segundo, el no reconocimiento y el sufrimiento del precursor. Según la tradición de la Iglesia, de tradición patrística en comentario a Mateo del siglo IV, nos dice que Elías no ha padecido la muerte hasta el día de hoy,
sino que fue arrebatado al cielo. Algunos piensan que vive con los ángeles cuya naturaleza posee, pero volverá a la tierra para sufrir la muerte y pagar el tributo de la carne, pues nadie es exento de la muerte. Según aquello, está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 718, nos dice con fecha de 1992, Juan es Elías que debe venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. Es Juan el precursor. El Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Nos dice el Santo Evangelio según San Lucas 1:17. Del Libro del Cielo, en el volumen 12, julio 4, 1917, nos dice Jesús: Hija mía, cada pena que el alma sufre es una comunicación de más que el alma adquiere. Porque todas las penas que la criatura puede sufrir, primero fueron sufridas por mí en mi humanidad, y tomaron lugar en el orden divino. Y como la criatura no puede sufrirlas todas juntas, mi bondad se las comunica poco a poco. Y conforme las comunica, así crecen las cadenas de unión conmigo. Y no solo las penas producen este efecto, sino todo lo que la criatura puede hacer de bien. Así se desarrollan los vínculos de unión entre yo y ella. Síntesis. El precursor es incomprendido, maltratado y rechazado. Así también quien anuncia el reino del Fiat. Pero ese sufrimiento une más a Cristo, purifica la misión y prepara mayor fruto. Y ahora en el punto tercero, el paralelo con el sufrimiento del Hijo del Hombre. Tenemos un párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica, es el párrafo 696, fecha 1992. Nos dice: el fuego, mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del Monte Carmelo. Figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Participar de las penas de Jesús. Volumen 6, agosto 22, 1905. Hija mía, cuando dos personas se dividen el peso de un trabajo, juntas dividen la paga que reciben por aquel trabajo. Y tanto uno como otro pueden hacer bien a quien quieran con aquella paga. Entonces, dividiendo tú conmigo el peso de mis sufrimientos, esto es, el trabajo de mi redención, vienes a participar en la ganancia del trabajo de la redención. Y siendo dividida entre yo y tú la paga de nuestras penas, yo puedo hacer bien a quien quiero,
en general y también en modo especial. Así tú eres libre de hacer bien a quien quieras con la paga que a ti te corresponde. Esta es la ganancia de quien divide conmigo mis penas, que solo es concedido al estado de víctima, y la ganancia de quien le está más cercano, porque estando cerca, más fácilmente participa de los bienes que uno posee. Por eso, hija mía, alégrate cuando más te participo mis penas, porque más grande será la porción de tu paga. Consumación en su amor. Del volumen 11, mayo 21, 1913. Hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica sino verdadera, pero en modo simple y factible. Supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino, y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Así también, si el ojo quiere mirar alguna cosa que me disgusta o que no se refiere a mí, y el alma se mortifica, ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina, y así el resto de tu ser. Oh, cómo estas nuevas vidas divinas me las siento correr en mí y toman parte en todo mi obrar. Amo tanto estas vidas que por amor de ellas cedo a todo. Estas almas son las primeras delante de mí, y si las bendigo, a través de ellas vienen bendecidas las demás. Son las primeras beneficiadas, amadas, y por medio de ellas vienen beneficiadas y amadas las demás. En síntesis, el sufrimiento de Juan es anticipo del de Jesús. Y el sufrimiento del alma unida al fiat es participación vivísima. Purifica, enciende y hace nacer vidas divinas en el alma. Confrontación. Estoy permitiendo que el espíritu de Elías, que es fuego, celo, verdad, prepare mi corazón para la llegada más plena de Jesús y de su reino en mí. Cuando no soy comprendido, vivo mi sufrimiento como Juan, en silencio, fidelidad y unión a Cristo, sabiendo que cada pena es un acto que me une más a Él. Estoy dispuesto a dejar que Jesús consuma mis pensamientos, deseos, miradas y acciones para que nazca en mí vidas divinas que iluminen a otros. Unámonos en oración. Señor Jesús, tú que enviaste a Juan como fuego ardiente para preparar tus caminos, enciende en mí ese mismo espíritu que abre sendas y derriba montes. Haz que tu palabra sea para mí compromiso divino y alimento seguro. Purifica mi corazón como purificaste a tu precursor. Que mis sufrimientos unidos a los tuyos no se pierdan, sino que sean luz para otros y unión más profunda contigo.
Hazme dócil a tu divina voluntad, para que todo en mí se consuma en tu amor y cada acto sea una vida divina que te glorifique. Oh Jesús, que mi corazón esté siempre preparado para recibirte, seguirte y anunciarte con la fidelidad ardiente de Elías y con la humildad profética de Juan. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Santa Lucía, rogad por nosotros. Fiat, fiat, fiat.